La clase pasada veíamos lo que terminamos, ¿cierto? Eh, lo que es la eficiencia técnica de separación, en donde nosotros veíamos que teníamos una curva, la curva azul, que se ve aquí, la cual representa lo que viene siendo, eh, si podemos, entonces nosotros tenemos esta curva azul, ¿cierto? En donde se representan las distintas magnitudes de lo que es recuperación versus, versus la eficiencia, ¿cierto? Y dividido su alimentación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a analizar, ¿cierto? ¿Cuál es la recta, ¿cierto? Que va aquí. Entonces, nosotros tenemos las distintas, eh, las distintas partes de la gráfica que nos van a permitir determinar la eficiencia técnica. Lo importante, cuánto yo separé o cuánto yo separo versus lo que efectivamente podría llegar a separar si esto funcionara de manera eh, eficiente. Todo lo disponible versus todo lo que yo efectivamente separe. Y esto yo lo puedo leer, ¿cierto? Acá, en donde yo tengo que la recta o el vector o L, ¿cierto? Que es la máxima cantidad separable, o lo que yo separé, versus OM, que es la máxima cantidad que yo puedo separar. Viene siendo cuánto yo efectivamente tengo del mineral aquí. Y aquí es donde nace un poco la diferenciación entre lo que yo tengo. Porque efectivamente yo tengo una puedo tener mucho cobre, ¿cierto? Puedo decir que tengo una recuperación del 90%, por ejemplo, pero en estricto rigor yo no separo efectivamente, yo ahí no estoy leyendo cobre, lo que estoy leyendo es un mineral que estoy separando. Entonces, no nos olvidemos que, como para entender esto, el cobre está inmerso en un mineral, ¿ya? Entonces, ahí es donde nace este concepto de lo que yo tengo disponible, ¿ya? ¿Cuánto de ese mineral efectivamente puedo separar, ¿cierto? Puedo obtener a partir de todo esto. Entonces la eficiencia técnica yo la puedo leer como se dan cuenta con este vector OL, que no es cualquier valor, sino que es en este punto de acá, ¿cierto? Y básicamente todas las rectas, si se dan cuenta, salen básicamente de ir trasladando, o todos los valores salen de ir trasladando esta recta de aquí, que viene siendo la que tiene eh, la que el concentrado es igual a la alimentación, pero la ley de concentrado es igual a la ley de alimentación. No sé si lo dije bien, pero bueno. Y nosotros la vamos trasladando y paralela vamos chocando, ¿cierto?, con los distintos valores que yo tengo. Por ejemplo, aquí es cuando yo tengo lo que viene siendo el proceso K, el késimo proceso. Entonces, después yo tengo el siguiente proceso que es el máximo que yo puedo obtener, ¿cierto? No importa lo que yo haga prácticamente, no importa.
no puedo obtener un valor mayor a este de aquí. Y claramente acá esto nos da el 100%. Entonces, si yo voy analizando, y si se dan cuenta, todos son cortes de la misma recta, yo ahí voy a analizar, ¿cierto?, cuánto vale cada uno de, las, de los elementos, ¿cierto?, y cuánto van a valer todos los valores que nosotros tenemos. La eficiencia máxima, ¿cómo la puedo sacar? Bueno, OQ, OQ, ahí está OQ, hasta ahí, dividido OM, hasta aquí. Y también puede ser sacada como OL sobre OQ, hasta aquí. En proporción debería dar lo mismo. Entonces, como ustedes ya se han dado cuenta, tenemos varios conceptos que sirven eh, para trabajar con lo que tenemos aquí. Entonces tenemos lo que es la ley, tenemos lo que es la recuperación, tenemos lo que es la separación, tenemos lo que es la eficiencia técnica, no me acuerdo fue el nombre que le di, rendimiento, eso. Rendimiento. Entonces tenemos una serie de ratios y una serie de eh, distintos conceptos que nosotros los podemos ir aplicando al mismísimo proceso de flotación, y con eso nosotros obtenemos lo que es, lo que es el conseguimos que el proceso sea visto de una manera adecuada, ¿ya? Y ahora lo importante es cómo utilizamos esta curva que acabamos de ver, pero ahora un circuito que es Raffer Cleaner Scavenger. Entonces vamos viendo lo que compone a este gráfico, ¿ya? Tenemos la curva de separabilidad, ¿cierto? Ahí está. Tenemos esta recta de aquí, tenemos esta recta de acá. Nuevamente tenemos acá la curva que es, o la recta que es, donde la ley de concentrado es igual a la ley de alimentación, ¿ya? Y esto se va transportando, ¿cierto? Y se va transportando hasta este punto de aquí, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, yo voy trasladando esta recta que está aquí, la voy trasladando. Genera este punto, en donde yo tiro otra línea, si se dan cuenta, aquí. Y esa línea yo después voy cortando y corto en este otro punto, B, en donde obtengo esa recta de ahí, ese vector de ahí, y después obtengo ese vector de acá, ¿ya? Ahí. Y desde el punto A, que fue el primero que lancé, hasta el punto S, yo tiro otra recta, que es esa línea que está aquí, y después voy cortando, voy transportando esto hasta el punto C, que es el último punto que puedo tocar en la recta. Y se me generan dos vectores, AC y CS. Vamos a ver qué son cada punto o cada recta. Bueno, el punto A
corresponde al punto de operación de la etapa de operación Raffer. En la ordenada del gráfico se lee la recuperación de esta etapa que corresponde a la recuperación Raffer. O sea, ese punto de ahí, si yo lo leo acá, me da la recuperación que tiene la etapa Raffer. La magnitud del vector OA corresponde a la masa de concentrado obtenido en la recuperación Raffer y la pendiente corresponde a la ley del concentrado Raffer. O sea, que si yo calculo la magnitud de este vector, nos va a entregar cuánta masa yo recupero, ¿ya? O cuánta masa yo obtengo en el concentrado. Y si veo la pendiente, nos va a dar la ley que tiene ese mismo concentrado, ¿ya? Ah. Después, la magnitud del vector AS, vamos a ver AS, ahí está el vector AS, corresponde a la masa del relave que se obtiene de la etapa Raffer. O sea, eso de aquí es relave. Ahí es relave, ¿ya? Y claramente la pendiente de este vector corresponde a la ley de cola de la Raffer. Y eso explica por qué esta recta está tiene tan poca pendiente. ¿Por qué? Porque la ley de la etapa, la ley de la cola, se espera y se estila que sea una ley muy baja. El punto B, ¿ya? El punto B, ese que está aquí, ese, corresponde al punto de operación de la etapa cleaner. La recuperación de esta etapa no se lee directamente del gráfico, sino que debe ser escalada en función de la recuperación de la etapa Raffer, ¿ya? O sea, si yo leo aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros leemos, vamos a elegir ese, leemos aquí y vemos, esto debería llegar ahí, ¿cierto? Ahí tenemos la recuperación cleaner. Pero si se dan cuenta, esto sería 10, 20, 30, 40, una recuperación de aproximadamente 50%, lo cual es un poco difícil de creer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un escalamiento, ¿cierto? Con respecto a lo que nosotros tenemos desde la etapa Raffer, ¿ya? Entonces, si aquí obtuvimos, en este caso se puede leer acá cerca de un 79%, nosotros tenemos que escalar esto y aplicar un factor de 3 con la que es la recuperación cleaner, ¿ya? Dice, la magnitud del vector OB corresponde a la masa de concentrado obtenido en la flotación cleaner y la pendiente corresponde a la ley de concentrado cleaner o concentrado final. O sea que eso de ahí ya viene siendo la masa que obtengo y la pendiente que yo obtengo. Claramente, la magnitud del vector BA corresponde a la masa del relave que se obtiene, ahí, relave, del etapa cleaner, la cual es enviada como reciclo a la operación RAF. La pendiente de este vector corresponde a la ley de la cola cleaner, ¿ya? El punto C corresponde al punto de operación de la etapa scavenger, ese punto C de ahí, ¿ya? La recuperación de esta etapa no se lee directamente del gráfico, sino que debe ser escalada en función de la recuperación de la etapa RAF. La magnitud del vector AC corresponde a la masa del concentrado obtenido en la operación scavenger, o sea, esa. Eso es lo que me da la información de la etapa scavenger, ¿ya?
que se retorna a la operación Raffer. Y la pendiente corresponde a la ley de concentrado Scavenger. Ahora, la magnitud del vector CS corresponde a la masa del relave, ¿cierto? Se tiene, y se envía a los tranques de relave. La pendiente de este vector corresponde a la ley de la cola Scavenger. La combinación de la cola cleaner BA más el concentrado AC da origen al reciclo BC con ley similar a la alimentación. O sea, que yo eventualmente puedo juntar estos dos vectores. A ver si me sale. Y si se dan cuenta, son líneas prácticamente paralelas con la línea de la alimentación. ¿Ya? Y este gráfico, que es, si se dan cuenta, es bastante simple, eh, digámoslo así, de construir, pero entrega mucha información, mucha información. Entonces, si nosotros construimos una línea de recuperación, ¿ya? Lamento decirles que eso era lo que era uno de los trabajos que obviamente hubiéramos tenido si hubiéramos podido usar los laboratorios físicamente. Nosotros hubiéramos tenido que construir, la idea hubiera sido construir una de estas curvas, lo cual es muy posible con los equipamientos que tenemos en el laboratorio. Hubiéramos construido una recta o una curva de esta manera y hubiéramos podido eventualmente identificar cuáles son los valores de cada una de las etapas y qué se necesitaba. Y ahí es a partir de esto, uno va construyendo o puede ir viendo cómo construir la planta de manera, eh, de manera, de una manera óptima. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Profe, sabe que yo no lo escucho muy bien, no sé si seré yo nomás o no sé, ¿En qué sentido no me escucho bien? si le corta mucho. Ahí me pillo. Ahí me pillo. No debo ser yo, no. Parece, nadie apoyó la moción. Profe, yo lo escucho bien. Igual. Ya. Entonces, vamos a ver hasta aquí, hasta esta curva que ustedes están viendo, entra en el certamen de la próxima semana. Así como existe una curva de separación, existe esta curva que es de que divide ambos la materia para el certamen. ¿Ya? Entonces, vamos viendo alguna duda o consulta con la materia que se ha visto de flotación, algún concepto que no haya quedado claro, algún elemento que no esté del todo, del todo entendido. Profe, ¿te pudiera alejar un poquito para sacar una foto?
Gracias. No hay dudas ni consultas. Está todo claro. Bueno, a lo mejor esta parte de esta curva no, pero me refiero a la anterior. Todo claro. Profe, y esa curva, ¿cómo se va construyendo a nivel de laboratorio, por ejemplo? ¿Cómo se van tomando los datos? Cada cierto tiempo se van tomando datos y ahí se va viendo recuperación y después se hace la curva o ¿cómo se hace? Muy buena pregunta. Dame un segundo para poder responderte. Bien. Vamos a usurpar ahora una página de internet ya muy conocida en el ambiente que es 911metallurgist.com o metalurgia 911 también tengo una versión en español. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿ven la celda de flotación que está ahora? Esta es una celda de flotación, se denomina celda de flotación tipo Denver. ¿Ya? Es una celda de flotación tipo Denver en donde uno puede identificar los aspectos que uno tiene dentro de la celda de flotación tamaño industrial, pero uno lo puede ver acá en la mismísima celda a un tamaño muy pequeño, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Acá, por aquí, es donde uno ingresa el aire, ¿ya? Por aquí es donde entra el aire que eventualmente eh, forma las burbujas, ¿cierto? Y que eventualmente tiene que quedar adentro de este recipiente, ¿ya? Ahí están los aireadores, y esto queda dentro de este recipiente. La manivela claramente esta funciona para poder eh, determinar, ¿cierto?, la altura se me olvida el nombre en español. Bueno, del vástago este que sirve para insuflar aire. Entonces, el impeller, no me acuerdo el nombre en español. Pero bueno, acá tenemos el regulador, ¿cierto? De lo que viene siendo, bueno, acá está la parte, ¿cierto? El regulador de aire, ¿cierto? Acá te va entregando la presión que tú estás insuflando y con eso tú puedes sacar
la velocidad con la cual tú estás cargando todo esto. Normalmente, la velocidad cuando te lo entregan acá, hay algunas celdas que también te la miden, está entregado en no, bueno, centímetros cúbicos por segundo, si mi memoria no me falla. ¿Ya? Esas son como las estándar metro cúbico, centímetro cúbico por minuto. Esa es la unidad de medida que utilizan. ¿Ya? Entonces, nosotros leemos acá cuál es el flujo y cuál es la velocidad, ¿cierto? La regulamos la altura y luego comenzamos el proceso de flotación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto se llena, se coloca una cierta masa de mineral que está estandarizado por laboratorio. Lamentablemente existen algunas normas o recomendaciones de cómo hacerlo, pero no existe un manual así como que uno dice, ¿sabéis qué? Esto se hace así. ¿Ya? Acá usted tiene que poner 1 kilo de mineral o tiene que poner 5 kilos de mineral. No, es algo un poco más libre, ¿cierto? Hay cierto grado de libertad ahí. Normalmente se recomienda, obviamente, una cierta masa, que normalmente es 1 kilo, pero es una recomendación más que un estándar. Lo único estándar, eso sí, y hay que decirlo, es este tipo de celda. Las celdas utilizadas y que son ampliamente utilizadas para lo que es los experimentos de flotación es la celda tipo Denver. ¿Por qué? Porque es la que más se ha utilizado a lo largo de la historia y es la que mejor resultado entre lo que dice el laboratorio y lo que dice después la operación ha dado. ¿Ya? Bueno, acá tenemos la celda tipo Denver, ¿cierto? Se coloca masa de mineral adentro de este recipiente de metal, se coloca agua y se colocan los reactivos. Ojalá en la misma proporción que van a estar después en la operación. O sea, por ejemplo, si aquí el reactivo se colocan 3 gramos por tonelada, ojalá respetar esos 3 gramos por tonelada que van a ir aquí. Y comenzamos. Se le da un tiempo de preparación a la muestra, en donde la muestra es sometida a aire o a una especie de, perdón, no es sometida a aire, ahí sí, es sometida solamente al giro del vástago del rotor, el cual hace que el agua, el mineral y los reactivos se homogenicen, queden, ¿cierto? Ojalá de una manera pareja. Normalmente ese tiempo de homogenización dura unos 30 segundos a 1 minuto. Esos son como los tiempos que se manejan normalmente. Y después se comienza a insuflar aire. Se insufla el aire y empieza a subir una capa de burbujas, una cama de burbujas, que queda más o menos hasta aquí, ¿ya? Aproximadamente, o sea, dependiendo del espumante, dependiendo de las características del mineral, etcétera, 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 vamos a tener una cama más grande o más pequeña. Y después, con una paleta, cuando empieza a aparecer esta espuma, con una paleta yo voy retirando espuma. Entonces, dependiendo los tiempos, yo tengo que poner tener distintas bandejas para cada tiempo. Entonces, en el, eh, en la primera, en la primera flotación, si se puede decir, el tiempo cero, yo voy a retirar, ¿cierto?, una cierta cantidad. Bueno, el tiempo cero en realidad no es necesario porque es la alimentación, no es necesario hacer nada de eso. Pero a los 30 segundos normalmente o 1 minuto, yo hago el primer retiro y saco espuma. Lo dejo en una bandeja, la cual eh, tiene que quedar bien rotulada, y esa bandeja yo la separo del resto.
Y sigue la siguiente. Normalmente se toman en intervalos de 1 minuto primero, 30 segundos, 1 minuto, y a los 5 minutos se empieza a aumentar el intervalo de tiempo, porque se subentiende que ya empieza a ser recuperada cantidades cada vez más marginales de cobre. Entonces, cada vez que yo voy haciendo retiro de espuma, voy colocando una nueva bandeja y normalmente se toman unos entre 5, bueno, dependiendo. En pruebas de laboratorio nuestras, en la sede, hubieran sido unas 5 muestras, porque los análisis químicos dan eso, o sea, no tenemos como para pagar tantos análisis químicos, pero cuando estamos hablando de mineras más grandes, de mineras, ya ahí hablamos de más puntos en la curva. Entonces, como después yo tengo que hacer análisis químico a estas muestras, yo obtengo lo que es el mineral, ¿cierto? Vía análisis químico, cuánto cobre yo obtuve en esa espuma, en ese tiempo. Y como yo tengo cuánto era la ley de cobre, y con eso yo tengo también lo que es tengo también, ¿cierto?, las leyes, las distintas leyes que voy obteniendo en las distintas muestras, lo que obtengo entonces lo que tengo que hacer son los cálculos de recuperación y así voy construyendo esta curva. Al final me va a quedar un mineral, ¿cierto?, que va a quedar acá como que dice aconchado. Y eso supuestamente, o eso viene siendo lo que es el relave. ¿Cuánto va a ser la ley de cobre en el relave? Una vez que nosotros tenemos esto, nosotros lo ponemos de manera adecuada, ¿cierto?, en este gráfico para poder plasmarla de esta manera y obtener, ¿cierto?, la información que nosotros tenemos. Estos experimentos, si te diste cuenta, bueno, si no te lo aviso, no duran más de 12 minutos. ¿Ya? Nosotros en el laboratorio mismo, como estudiantes, ¿cierto? Como ejercicio académico, digámoslo así, 12 minutos estamos bien. Pero ¿cuál es el tema? Que después esto hay que repetirlo en variadas ocasiones y algunos experimentos o algunos ensayos requieren tiempos de flotación mucho mayores. Entonces hay experimentos que están hechos a 30 minutos, 1 hora, ¿ya? Pero eso es porque tienen que estar seguros y porque el mineral o el reactivo que se está ensayando eh, requiere ese nivel de precisión y eh, ese nivel de certeza. No podemos ahí estar no podemos estar haciendo ese tipo de problemas. ¿Se entendió lo que se trató de explicar de manera con mucho amor y cariño? Sí, profe. Menos mal. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, por ejemplo, ese cambio que usted no hizo hacerlo a través de las colas de la cleaner, que se vayan a la cola de la rofer, así como en la práctica real, ¿pasa igual o no? Sí, sí, porque tú tienes que pensar que a pesar de que efectivamente las celdas o los circuitos yo los puedo trabajar de cierta manera, eh,
una cosa es lo que ocurre con el cobre y otra cosa es lo que ocurre con otros minerales y con otros elementos. Entonces, claro, hay veces que la ley de cobre requiere o no permite que tú puedas retornarlo a la Raffer directamente. Entonces, a lo mejor es una buena estrategia del punto de vista monetario, hacer que la cleaner, en vez de retornar a la Raffer, pueda retornar a la scavenger. Pero eso va a depender todo de todos estos elementos que la rodean. Que la ley sea atractiva, ¿ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la ley de cola de la Raffer, perdón, de la cleaner, no da esta situación que está acá? Que la ley, o si yo junto estos dos, me dan una ley de alimentación muy similar a la de la alimentación fresca. ¿Qué pasa si no diese igual? Ya ahí es donde hay que entrar a ver cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la ley de la cleaner, la ley de cola de la cleaner, es más similar a la de la scavenger? Bueno, la metemos a la scavenger. ¿Cuál es el problema? Y ahí que el scavenger retorne a la cleaner como tal, a la Raffer como tal. Entonces, si se dan cuenta, y esto es como la moraleja de todo esto, si ustedes han tenido clases, yo creo que con algunos colegas mecánicos, ¿cierto? Creo que han tenido clases con José Carballo, eventualmente con Pablo Duque y algunos otros más, se habrán dado cuenta que con Carlos Baldi tuvieron, ¿cierto? Algunos tecnologías de los materiales. Se habrán dado cuenta que hay muchas normas. ¿Cómo hacemos esto? Seguir la norma ASTM, seguir la norma, eh, etcétera, no me acuerdo alguna en este instante, pero la ASTM es la más conocida. Las normas chilenas, la A36, por ejemplo, ¿cómo calificamos los aceros? Utilizando normas, las cuales nos dicen qué es lo que yo tengo que ver en un acero para que sea categorizado de esa manera. La metalurgia extractiva todavía sigue siendo un arte, en donde no hay nada escrito, y ustedes tienen que analizar lo que es mineral, economía, ¿cierto? La parte, qué tan atractivo es explotar económicamente dicho mineral, y hay que ver, ¿cierto? Todos estos elementos, que a pesar de que son mucho más científicos, ¿cierto? Y nos permiten obtener algo un poco más concreto, igual uno tiene que hacer el análisis, ¿cierto? Y no porque siempre hemos dicho que está los circuitos Raffer, Cleaner, Scavenger, y que el retorno de la Scavenger y de la Cleaner son, ambos entran a la Raffer, ambos retornan a la Raffer, a lo mejor no es atractivo para el mineral que yo estoy analizando. Y también, como te dije, existen tal vez otros elementos que al momento de aplicar algún tipo de metalurgia no sea necesariamente esto, ¿ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Ya. Entonces, quiero que vamos a trabajar algunas cosillas, ¿cierto? Ya que no hay dudas.
Quiero que me definan los siguientes conceptos que voy a escribirles aquí. Quiero que me definan el concepto de velocidad superficial. Quiero que me definan lo que es ley de mineral. Quiero que me definan lo que es recuperación. Quiero que me definan lo que es curva de separación. Quiero que me definan lo que es un circuito CRCS. ¿Ya? Y definan, aprovechen también de definir lo que es un colector. Trabajen en eso un ratito, una media horita, y de ahí vamos a resolver algunas dudas, si es que las hay de estos temas. A todo esto quiero la definición más completa que puedan dar, no quiero una línea, quiero la más completa que se pueda. ¿Ya? ¿Quién me puede decir qué dijo o qué es lo que escribió o pensó acerca de lo que es velocidad superficial? Profe, yo tengo una duda con eso. Ya, Que la información que aparecía era la velocidad superficial del gas, o sea, del aire, ¿a eso se refiere o no? sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué tienen escrito con velocidad de superficial? Del aire o de gas. Es la velocidad del flujo, ¿no? Viene siendo, ¿cierto?, la velocidad, ¿cierto?, del flujo de aire. Del aire. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene, ¿cierto?, dividiendo el caudal de aire dividido por el el área área. transversal de la celda de flotación. ¿Ya? Normalmente,
normalmente está entregado en metros por segundos. ¿Ya? Y al igual que muchos partes de lo que es metalurgia, ¿cierto? No hay un elemento, no hay una velocidad per se que uno diga, ah, esa es, pero ronda normalmente el metro por segundo. ¿Ya? Eso es como mayoritariamente, a grosso modo, la información que se tiene, y sirve también para conectar el flujo de aire o el caudal de aire de gas, digámoslo así mejor, de, de una celda de laboratorio con una celda industrial. ¿Ya? Eso es lo que uno puede decir acerca de esta celda o de esta información. Ley de mineral, ¿qué tienen anotado ahí, estimados? ¿Ya? Es el porcentaje ya. Entonces, alguien por ahí había escrito que era el porcentaje de elemento o mineral presente en un flujo. Yo puedo tener, entonces, si yo tengo, porque yo puedo tener no solo en una roca, lo puedo también tener en el flujo cierto de concentrado, en el flujo de la Raffer, puedo hablar de una ley de Cleaner, ¿cierto? Entonces, porcentaje de elemento presente en un flujo. Y como buen porcentaje se expresa, ¿cierto? De manera porcentual o se puede expresar como un decimal. Actualmente encontramos mineras que tienen una ley de entre 0,18 de alimentación al proceso, por cierto, a 1,5, 2, creo que es lo más alto que he escuchado últimamente. ¿Ya? Recuperación, ¿qué es lo que entienden ustedes por recuperación, estimados?
Profe, recuperación. una consulta. Dígame. Cuando habla de ley de mineral, no sé si no escuché bien, es el porcentaje del elemento presente, pero en este caso habla del mineral, por ejemplo, el mineral de cobre o el porcentaje de cobre. Porque el elemento para mí sería, un elemento sería cobre, Sí. pero también podríamos decir que, como dijo el compañero, que el porcentaje podríamos decir que en una roca tenemos calcopirita y de esa calcopirita, no sé, pues el 1% pertenece a calcopirita, del cual el 30% por ejemplo, podría ser cobre. No sé si me entiende la pregunta. Sí. No, pero la ley normalmente es más relacionada a lo que es el elemento. Si fuera, cuando uno habla, hace lo que tú estás haciendo, habla de una distribución mineralógica. O sea, sería solamente del cobre. Sí. Ya. Después uno dice, bueno, tenemos, por ejemplo, un 1,5% de cobre y la roca que yo tengo se divide o existe calcopirita, atacamita en cierto porcentaje, en cierta distribución, hay sílice, y ahí uno va distribuyendo todo. Ya, con respecto a recuperación, ¿qué es lo que tienen que decirme acerca de recuperación? Recuperación, ¿cierto? Es el, eh, viene siendo la cantidad de elementos, ¿cierto? Y aquí sí podemos hablar de mineral o mineral em, recuperado, digámoslo así, sobre la cantidad total de elemento o mineral recuperable. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cierta cantidad tenemos una cierta cantidad de cobre, ¿cierto? Pero yo digo, mira, de esta cantidad total de cobre yo tengo un cierto nivel de óxidos de cobre. Si ustedes se recuerdan, la flotación es solo aplicable para los sulfuros. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una cierta cantidad de óxidos? La verdad es que no deberían flotarse, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver, ¿cierto?, cuánto extraje y cuánto era el cobre máximo que yo podía sacar. Entonces, con eso yo saco lo que es la recuperación, ¿ya? Curva de separación. ¿Qué entienden ustedes por curva de separación?
Bueno, la curva de separación la vimos hoy día, ¿cierto? Bueno, la habíamos visto un poco la clase anterior, y es una representación gráfica de la recuperación con respecto. Entonces, gráfica de la representación de la recuperación con respecto a la separación y la, em, y la ley de alimentación. ¿Ya? Circuito RCS, bueno, es un circuito compuesto por eh, etapas, por etapa Raffer, Cleaner y Scavenger. ¿Ya? Y colector es un reactivo de flotación, ¿cierto? Que permite em, fijar el mineral en la burbuja. De ahí. Mediante o entregando hidrofobicidad a la superficie del mineral. ¿Ya? Con esto, lo que se ha mencionado hasta el momento, ¿alguna duda y o consulta?
¿No hay dudas o consultas? Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí por hoy, debido a que era para esto esta clase más que nada, hacer algún repaso y ver algunas dudas que pudiesen existir. Así que eso, el próximo lunes el certamen va a ser de completar en el aula, así que ahí ustedes van a tener que ver cuál es el tema. Lo más probable es que haya una que otra pregunta de desarrollo, a lo mejor una, y el resto van a ser de completar cosas en aula. Así que eso, que tengan buen día, cuídense. Ay, nos vemos el miércoles, perdón. El miércoles vamos a partir con una actividad que tiene dos partes. Va a ser este miércoles y termina el siguiente miércoles, a la misma hora de siempre. El certamen a las 9:35. Van a tener, eso sí, una hora para desarrollarlo. Eso, buena tarde para todos. Chao, profe.